Bueno, hoy el invitado de hoy es un colega, periodista y escritor. Estoy hablando de Leonardo Abercorn, que está presentando este libro que se llama Caraguatá, una tatucera, dos vidas, de Editorial Planeta. Y que, corregime Leo si me equivoco, pero em, hoy en el grupo de buscadores alguien dijo, es un libro sobre Pascasio Báez. Y me da la impresión que parcialmente es así, pero tiene otra mirada, otro enfoque, y el gran acierto periodístico es que por primera vez le das voz a Ismael Bassini y Enrique Ossano. De repente el televidente no sabe quiénes son Bassini y Ossano, pero son las personas que terminan quitándole la vida, el primero con la inyección de Pentotal a Pascasio Ramos. Pascasio Báez, perdón. Entonces, bueno, primero preguntarte cómo nace este libro en un tema manido como la historia de Pascasio Báez, que hace un par de años tuvo otro libro, el de Pablo Bierzi, La Redención, novelado, ¿no? Con ficción. ¿Qué te lleva a buscar estos testimonios y a poner luz sobre este episodio? Bueno, gracias por invitarme, hola. Creo que sí, que no es un libro sobre Pascasio Báez, que eso me gusta aclararlo de primera, el libro trasciende eso. Es sobre todo lo que ocurre en el Caraguatá, que no solo se mató a Pascasio Báez ahí, sino también, por ejemplo, cuando el ejército tomó la tatucera, que fue la principal tatucera del MLN, ahí matan a un tupamaro que se llamaba Walter Sansó. Fue un caso que en su momento llegó al Parlamento, se discutió mucho, pero como todo en aquellos años, por ejemplo, en el Parlamento en esos años se discutió la tortura, hubo denuncias, y esa muerte no estaba clara, la llevaron Michelini y Juan Pablo Terra, quedó en nada, digamos, porque había como una anestesia del Uruguay ante la violencia que se estaba viviendo, ¿no? O sea, es sobre lo que pasó con Pascasio Báez, es sobre otras cosas que pasaron allí. Sí, porque también hablas con familiares de Pascasio Báez, Sí. hablas con los dueños de ese predio, los esclavos. Creo que por allí había una... Con ellos no hablo, sino que recojo cosas que dijeron en otros lados, ¿no? Bien, y también, por ejemplo, con la mamá de Ismael Bassini, Sí, una está entrevista fallecida. larga que da al Rojo Vivo en los Claro. años 70. Y me imagino lo difícil que debe haber sido, lo pienso porque hasta ahora nunca estaba muy reacio a hablar con la prensa. ¿Cómo fue llegar a Bassini y convencerlo? Vos arrancaste el libro contando los pormenores para poder ganarte la confianza de ellos dos y sobre todo de Bassini. Sí, ahí está el origen del libro, que era lo otro que me preguntabas antes. Es decir, yo siempre tuve una gran curiosidad por Bassini en este sentido. En otros libros que yo había hecho, otras personas que yo había entrevistado me habían hablado de Bassini. Me hablaban como, para ser muy esquemático, el arquetipo del tipo bueno. Sí. El tipo más bueno, digamos. Eso queda Es decir, claro. un tipo que en la cárcel, como era un poco mayor cuando caen en Punta Carretas todos, la mayoría tiene 21, 22, son muy jovencitos todos. Bassini tenía un poco más de años, aparte era pelado, lo cual le daba, tenía 3 o 5 años más y aparte parecía 5 años más todavía. Y es el que porque había muchos que caían presos y no tenían mucha idea en qué se habían metido y de golpe estaban presos, ¿no? Entonces tenían 20 años, por primera vez en una situación de ese tipo. Bassini como que era el que los cuidaba, el que los aconsejaba, el que los consolaba. Como era un estudiante avanzado de medicina, era el que los atendía como médico, pero atendía como médico a los policías también. Sí. Y en un tiroteo en el cual Bassini escapa pero cae herido un policía, Bassini antes de escapar se toma el tiempo, arriesgando ir preso, de atender al policía y aparte de atenderlo psicológicamente. Quédate tranquilo, mirá que la herida es muy leve, vas a estar bien, ya van a venir tus amigos. Entonces, ¿cómo ese tipo? Entonces, ahí se me despertó a mí la curiosidad. ¿Cómo ese tipo tan bueno termina metido en el peor episodio del MLN? Porque si no es el peor, Sí, le Sí, sigue costando uno de hasta los ahora. más humillantes claro, y que más, es cierto. más condenado por todo el MLN y Socialmente. socialmente. Entonces ahí nace mi libro. Es decir, yo ya había intentado hablar con Bassini hace muchos años. Ya lo había llamado una vez y no había aceptado. Y te le caíste en la casa. Bueno, esta vez lo llamé después de, o sea, ¿Qué edad tiene hoy? 89.
Empezó también la cosa un poco, en un momento también pensé, la gente que yo no entreviste ahora en estos años, no la entrevisto más. Exacto. Porque Ni vos ni nadie. ni nadie. Sí, sí. Entonces empecé a llamar gente que yo nunca había llamado, decir, bueno, vamos, pero sin un rumbo. Entré a llamar gente, militares también. Y, bueno, y te encontrás con muchos que no quieren hablar o que quieren hablar sin aparecer, ese tipo de cosas. Pero no tenía un rumbo, iba hablando y en un momento dije, ¿por qué no llamás a Bassini de vuelta? Porque está llamando sin ton ni son a... Ojo que alguna cosa recogí que la voy a usar para un libro que viene, porque encontré cosas buenas en esa primera tanda caótica de gente que entré a llamar. Pero en un momento dije, bueno, vos hace años que querés hablar con Bassini, volvé a intentarlo. Porque viste que a veces te pasa que cuando tenés una entrevista que querés mucho, hay algo que te frena, porque si te dicen que no, se terminó. Te frustrás. Te frustrás. Entonces yo estaba en eso con Bassini, volver a intentarlo. Pero bueno, esta vez dio resultado. Osano costó menos. Yo Sano no Y sabía quién era, aprovecho a nunca... preguntarte el rol de él. Porque lo tengo claro porque leí el libro, pero el televidente seguramente no. Entonces empecé a charlar con Bassini. Bassini empezamos con su infancia, digamos, que era en Pueblo Cufré, en Colonia, una infancia muy pobre. En fin, varias veces me decía Bassini, ¿pero esto te interesa? Como diciendo, vos no viniste por esto. Pero digo, no me interesa, porque el que lea el libro ve que también es una biografía de Bassini y también es una biografía de Osano. En un momento Bassini me dice, lo que pasa que lo de Pascasio Báez empezó por una macana de un militante nuestro. Y bueno, no quiero contar cuál es la macana, porque que lo lean en el libro, pero digo, ¿y quién era ese militante? No, era Enrique Osano. Y ahí me di cuenta, yo nunca había oído hablar de Osano, que yo tenía que ir a recoger su versión, porque quedaba como... Como renga la... Sí, como la renga, historia, y a su vez quedaba expuesto en el sentido de que, bueno, parecía ser el... Es lo que dice ese fulano, Claro, pero andá a saber qué opina el otro. Claro. Entonces, bueno, curiosamente, lo primero que hice fue preguntarle a 2 o 3 conocidos que conocen ese mundo, ex integrantes del MLN, ¿sabés algo de Enrique Osano? Se murió hace años, me dijeron. Pero estaba en la guía. Claro. Así que lo llamé y no se había muerto para nada, digamos. La guía es una gran fuente de recursos para Leo. Y bueno, son varias notas. Vos sabés que yo la tengo también. Sí. Para todos los investigadores. Claro. Y ahí, bueno, y ahí cuando empecé a entrevistar a Osano y entré a recoger su versión, que no, en algunas cosas coincide con Bassini, porque hay hechos, por ejemplo, a Pascasio Báez lo matan, a Sansó lo matan, esos son hechos que no se pueden torcer. Pero en el detalle de cómo terminan ocurriendo las cosas no coinciden en muchos aspectos. Y ahí me di cuenta que había como una cosa interesante en el contrapunto. Y aparte las historias eran distintas. La historia de Bassini, que nace en una familia muy pobre, prácticamente muy humilde, de rural, casi que en la miseria, y se va acercando al MLN a través de la injusticia social que vive desde que nace. En cambio, Osano nace como, no digo que fuera una familia rica, una familia más, pero un escalón más arriba. Y el padre era una persona comunista convencido que desde chiquito le daba para leer libros de Lenin, digamos. Su acercamiento al MLN vienen por 2 lados distintos completamente. Entonces me gustó ese contrapunto entre las 2 vidas, ¿no? Que son 2 vidas que se terminan juntando ahí, pero que no eran iguales. Debe ser obvio que el 99% de los que nos está mirando sabe lo que era una tatucera. Capaz que no, sí. Pero capaz que no, capaz que... Pues yo me cruzo con muchos jóvenes que me dicen, te miro siempre cuando voy a la casa de la abuela. Entonces, y tú decías, esto no era una tatucera cualquiera. ¿Qué era una tatucera? Ubicarnos más o menos la zona donde estaba y algunas características, que el resto está en el libro, pero por algunos títulos, Leo. Las tatuceras eran los refugios subterráneos del MLN, ¿no? Que les decían tatuceras por semejanza con la cueva del Tatú, ¿no? Un refugio bajo tierra. Esta, que se llamó el Caraguatá, estaba ubicada en una cabaña que a veces le dicen estancia, que se llamaba Spartacus, cerca de Pan de Azúcar, en Maldonado, que era de la familia Esclavo. Por eso Checho hablaba de los esclavos. ¿Qué tenía de especial? Fue la más grande que hizo nunca el MLN, digamos. Dormían 10 personas con mucha comodidad, tenía un taller abajo, tenía un laboratorio de fabricar explosivos, tenía un polígono subterráneo de tiro, que había sido una ambición del MLN tener un lugar donde entrenar bajo tierra. O sea, bueno, era grande, muy grande, tenía como 10 metros de largo, sin contar el polígono de tiro, con lo cual
era el depósito de prácticamente todas las armas que habían robado a la Marina, mucho dinero, muchas joyas robadas, sobre todo en el asalto a la caja de préstamos pignoraticios del MLN estaban ahí. O sea... Y eso que era guerrilla urbana, ¿no? Que Sí, era pero característica ahí de había la como dos ciudad. tendencias, los que se querían aferrar a la guerrilla urbana y los que querían llevarla al Hay un campo. trabajo de ingeniería que no fue cualquiera, ¿no? No, sobre todo aparte porque la tapa era Estaba una Manera tapa... también. Claro, Manera participó en Claro. eso, que arriba tenía unas rocas de un tamaño que nadie podía creer que eso se levantara, digamos. De hecho, en el libro, ahí ya cuento algo, pero el ejército tenía la sospecha firme de que en esa cabaña o estancia había algo del MLN y la habían allanado muchas veces y nunca la encontraban. Nunca encontraban nada. Era muy difícil de ver porque Yo te quería era una obra de ingeniería muy... Y parte del drama es ese, que Pascasio Báez se encuentra con eso que para el MLN o para algunos de sus integrantes y para su dirección sin duda no se podía perder. Era algo que no... Era la mejor, la más sofisticada, la más grande, el depósito de armas, el depósito de los dinero. Al hacer una investigación periodística tiene miradas que pueden colindar con lo histórico, ¿no? Pero vos contrastás fuentes, entrevistas orales, escritas, fuentes de la época, y has trabajado mucho en este tema además. Entonces es un referente muy verosímil y interesante para ver. Quería preguntarte, cuando surgen los archivos del terror, que tiene de alguna manera fuentes tomadas en condiciones de tortura también, si de alguna manera eso te interpeló en algo, lo usás, lo vas a usar, cómo dialogás con eso, que ahora uno googlea, ¿no? Fácilmente, uno Sí, pone claro. el nombre y sale todo. de hecho mi familia aparece, ¿no? Claro. En los nombres. Uno lo primero que hace es poner a la gente conocida. ¿Cómo dialogás con eso? Es muy buena pregunta. Cuando yo estaba haciendo ya estaba con el libro medio armado cuando se publicaron en internet, que no sabemos quién lo hizo, estos archivos del terror. Y un amigo periodista me mandó y me dijo que sabían que estaba, me dijo, ¿ya buscaste si hay algo para tu libro? Le dije, no quiero ni buscar, porque me había costado mucho tener ese esqueleto que tenía medio armado. No quería complicar, la verdad, no quería, directamente porque me iba a complicar. Pero 2 o 3 meses después, que ya el esqueleto estaba un poco más prolijo, en fin, caí y entré a googlear todos los nombres, estos que estamos hablando. Caraguatá, Spartacus, Bassini, Posano, Esclavo, Manera. Entré a buscar, y de todos había muchísimo material, pero muchísimo. Entonces, porque fue un episodio muy importante, y bueno, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, eso de que habían allanado la estancia, estaba así, había pruebas documentales de muchísimas cosas. La primera dilema que apareció una vez que ya me metí y ya vi lo que había, era qué hacer con los interrogatorios, porque los que lo subieron dijeron que no subían los interrogatorios, pero es mentira, están. Hay muchos interrogatorios bajo tortura, o si están los interrogatorios, vos no sabés si torturaron o no, pero sabemos que en la mayoría se torturó y que si no estaba la amenaza de la tortura, es decir, que es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí lo que decidí después de pensármelo un poco es que no los iba a usar. En algún caso leí porque, claro, leyendo te permite preguntar mejor, pero no los usé, no usé en ninguno. Que de hecho me lo han recriminado, en fin, porque vi un programa de Amodio Pérez que me recrimina no haber usado cosas que... Pero bueno, fue una decisión ética, digamos, que consta en el libro, aparte, lo dejé escrito, Sí, está en el libro que decidí aclarás. no usarlo. Ahora, en los archivos del terror había muchas otras cosas, es decir, no solo los interrogatorios. Ahí, por ejemplo, si había un allanamiento, hay un acta. Entonces estaba la prueba de que había habido allanamientos, o por ejemplo, después que termina la dictadura, la familia Esclavo reclama la Spartacus para... Y ahí hay todo un trámite burocrático en el cual el Ministerio de Defensa apela y pide que no se la devuelvan. Claro. Y eso está todo ahí. Entonces, yo que quería hacer la historia de ¿Y se la devolvieron Caraguatá, al final? Se la devolvieron. Porque, por ejemplo, la cárcel del pueblo, esa casa la perdió esa gente. No, la devolvieron y después también hubo una polémica muy fuerte en la prensa, con medios de prensa que criticaban al gobierno por haberlo devuelto. O sea, entonces, resumiéndote, no usé los interrogatorios, en ningún caso, ninguno, y sí usé todo lo que no era interrogatorios, que eran documentos que venían a apoyar... a dialogar tus tesis. Exactamente. Y después había como un tercer escalón que era
cosas privadas. Por ejemplo, cuando Bassini llega al penal de Libertad, hay una carta que él le escribe a pocos días después a la madre, está ahí, está. Después hay una carta que le manda el hermano, está también. Y después, esto yo no lo sabía o no lo tenía tan claro, cuando te iba a visitar a alguien al penal de Libertad, te ponían a escuchar, te hacían firmar al llegar que toda tu correspondencia era pública, que te la iban a espiar y vos ponías acepto que y firmabas, ¿no? Sí, sí. Obligado, por supuesto, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Y están tachadas partes o algo de las cartas? De esas no. Pero lo que hacían era cuando te iba a visitar, que las visitas que estaban autorizadas eran la familia directa, eran padres, hermanos, esposos, esposas. A Bassini lo visitaba a su hermana. Y cuando las visitas eran espiadas. Y después había un informe que hacía o un soldado o un oficial, que es muy curioso ver la diferencia. Cuando era un soldado son resúmenes muy escuetos y muy básicos. Cuando había un oficial que los hacía son un poco más sofisticados. Y entonces todas las conversaciones de Bassini y su hermana están resumidas ahí. Y está todo, por ejemplo, todo desde que empieza la transición política, que Bassini le pregunta, y avanza el diálogo con los militares, y va a haber plebiscito, y va a haber elecciones internas, y cómo están los blancos, y cómo están los colorados. Todo eso está y la hermana le contesta, no es una periodista, es una persona que está informada, bueno, le contesta. Entonces, toda esa correspondencia para mí era muy útil para el libro, porque ya digo, es una biografía de Bassini también. Y entonces esas cosas le pedí permiso. Las usé, pero pidiéndole permiso porque eran cartas, que en este caso Bassini me autorizó a usarlo todo. Así que hubo cosas que no usé, los interrogatorios, hubo cosas que usé porque eran cosas como documentales de la época. Ese gesto es precioso para cualquiera que esté vivo, que le pidan permiso para usar algo que por más que uno lo pueda buscar en los archivos. Y porque eran cartas que él le había mandado a la mamá y cosas así. Es un gesto muy cuidado. A propósito de Bassini, vos tenés una inquietud, de hecho vas más de una vez a consultárselo y él te da una respuesta similar, que no quiero spoilear, pero vos decís, tenías la premisa, las referencias que tenías de Bassini, que era un buen tipo, para hablar en criollo, un buen tipo. Un tipo incapaz de hacer daño, misericordioso con los adversarios del momento. Con el tiempo, ¿él se arrepiente o no se arrepiente? No, eso hay que leer el libro. No, lo sé y yo sé la respuesta. Claro. Pero, bueno, pero quiero que él de algún modo argumente qué es lo que él sintió al entrevistar a Bassini. Porque él te habla no tanto de valores, sino de una cuestión de necesidad del momento. Sí, hay todo mucho de la explicación o mucho del razonamiento introspectivo que hace Bassini va por el momento, por las circunstancias, pero bueno, eso que yo no quiero juzgarlo, no lo juzgué en el libro, no lo voy a jugar después, digamos. Yo hablé con él, hablé con Ossano, hablé con otro, porque como las personas entrevistadas son como 15 en el libro. Es muy curioso porque no con la profundidad que Bassini y Ossano, ¿no? Yo el libro no lo leí por el otro lado de la familia de Pascasio Báez, también hay testimonio. Hay un testimonio del sobrino de Pascasio Báez, sí. Que realmente fue muy emotivo hablar con él. Y también hay testimonio de la familia de Sansó, que también, es decir, son historias, por ejemplo, para la familia de Sansó, fue el fin de la familia, digamos, es decir, la muerte violenta de Pascasio. de Sansó, de Sí, cuando llegan los militares a... Es decir, una familia con muchos hermanos y con, muchos sobrinos, muchos hermanos, la muerte de uno de ellos, como Tupamaro, provoca tal división interna entre los que estaban a favor. Para mí es como muy significativa del momento del Uruguay, digamos, que la familia nunca más queda igual, digamos. Y entre aquellos que tomaron prisionero a Pascasio Báez y la familia de Pascasio Báez, una vez restablecida la democracia, ¿ha habido contacto entre ellos? ¿Nunca hubo diálogo? No, nunca hubo nada. Porque no quieren... De hecho, hay una escena en la cual el sobrino de Pascasio Báez, que siguió viviendo en la zona, en un momento porque le devolvieron la estancia a los esclavos, coinciden en un lugar y nunca hubo diálogo, digamos.
Ya. está en el libro. Digo, ¿cómo están vigentes estos temas, no? Porque hoy, por ejemplo, sigue vigente el tema del juicio contra lo que fue la expresión de Elena Quintero, también lo de Trócoli, ¿no? O sea, la memoria sigue siendo un tema de análisis permanente, ya sea a través de libros, ya sea acercamiento al pasado, ya sea tratando de hacer justicia, ¿no? Y, bueno, ver dónde están los desaparecidos. La prueba está que estos temas siguen generando nuevos libros, nuevas investigaciones ¿Sabes? y además se venden bien. Yo tengo y leo que he investigado el tema, hay mucha bibliografía sobre los tiempos violentos, mucha bibliografía, pero los verdaderos protagonistas de uno y otro bando, a vos te queda la sensación, porque has hablado con muchos de ellos, de que hubo un pacto para no saber lo que mucha gente busca, Leo. Es evidente que, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, la información no ha aparecido, digamos. Por Entonces, eso es evidente. Pero ¿Y no va a parece. aparecer? Ahí está, no ¿Va a parece. aparecer? ¿Te puedo guiar por el tiempo? No Qué, sé. qué brava que es esa respuesta. ¿Ah? O sea, mientras haya gente que sepa y esté viva, Exacto. yo tengo la esperanza, digamos. Hasta ahora, Todo claro, no, Pero, no eso ha forma sucedido, parte, pero salvo eso en- forma parte de un pacto que ni uno ni otro. Creo que a la interna, por ejemplo, a mí me pasó un caso que es yo había hecho en un periodo que estuve trabajando en la diaria hace 2 años, que fue más o menos, un pedido de acceso a la información pública por todo lo que era oficial del caso Roslik. Y ahí apareció, que nunca había aparecido, la sentencia definitiva de la justicia militar. Y fue muy removedora porque ahí dice que el que lo mató era un oficial que se llama Dardo Ivo Morales, que nunca ha estado preso, y que había 11 oficiales con él en ese momento mirando. Y los nombra, a los 11. Bueno, yo los he llamado a todos los que he conseguido el teléfono a preguntarle, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Usted estaba ahí? ¿Y cómo era? Es decir, este hombre lo estaba interrogando tan salvajemente que lo iba a matar y ustedes estaban todos mirando y nadie dijo parar la mano. Y ninguno quiso hablar conmigo, digamos, ¿no? Es decir, todo lo que me han dicho todos ellos, no digo todos porque no encontré a todos, pero encontré a 6 o 7. Pero ¿cómo está documentado todo? ¿Cómo Está las todo Fuerzas documentado, los Armadas nombres. documentan un montón de Eso cosas? dio para que el general Manini dijera, la explicación de Manini fue que figuraban por solidaridad, que se habían puesto en que no habían necesariamente estado ahí. habían estado todos, sino que habían... Respaldado al. Pero yo digo, ¿solidaridad con qué? ¿Con alguien que interrogó a alguien, le partió el hígado y lo mató? O sea, por eso, a lo que voy es, en ese caso sin duda hay un pacto de silencio, si hay 11 nombres y ninguno ha salido a hablar, es evidente. Leo- Después están los pactos de silencio más complicados que si abarcan La cúpula, claro. las dos cúpulas, digamos. Exacto. Bueno, Porque en ese caso siempre hay un bando bueno y un bando malo. Ahí, mujer. en todo caso, en este caso, ni Bassini ni Osano se ampararon en eso y los dos conversaron con... Y lo mismo también hay, Checho que lo leyó, hay un militar, que el Sí. capitán, en situación lo echaron del ejército, no sé si es de reforma o qué. Creo que no lo mencionás. Con el Diver, apellido. sí, lo Sí, menciono. sí, Diver Núñez. Diver Núñez, que es un testimonio muy interesante Sí, también. sí, sí. Es un militar que estaba justamente en la unidad que iba a hacer los allanamientos al Espartacus, que como no quería torturar y no quería meter preso a rolete al primero que fuera denunciado, tenía serios problemas en la interna y de hecho lo terminaron echando del ejército un par de años después, inventándole una causa. Todo su testimonio me parece también. Es decir, Sí. o sea, siempre hay gente que se sale bueno, pero que ha habido ciertos pactos de silencio, no tengo dudas. ¿no? ¿Qué rol juega Henry Engler en la decisión de matar a Pascasio Báez? Bueno, ahí dejo que lean el libro. Dejo Porque que me lean el pareció, libro. no, está bien, y está buena la respuesta porque de veras espero que el televidente tenga ganas después de esta pregunta y de tu respuesta de leer el libro. A mí me sorprendió ver la responsabilidad de Lo que sí digo es que yo llamé a Hengler para que hable de este tema, Henry Engler. claro, porque él es nombrado tanto por Bassini como por Osano, por los dos, allá hay una coincidencia. No es la primera vez, y hay documentos también, los militares lo han nombrado mucho en ese sentido, pero bueno, acá eran 2 testimonios de gente que estuvo ahí. Y Hengler, que ha hablado de este tema en alguna ocasión, no es que nunca habló, pero siempre ha hablado de una manera, no diría elíptica, porque
porque ha dicho cosas concretas, pero sin, bueno, terminar de explicar algunas cosas. Y bueno, no, conmigo no quiso hablar, me dijo que el tema no creía que fuera el momento, que no era bueno, que seguía habiendo desaparecidos. Digo, yo creo que sí, digamos. Por el libro, por ejemplo, trata de aclarar exactamente cómo murió Sansó también, digo, no, pero me parece que el caso Pascasio Báez también hay que aclararlo, digo, no creo que haya por una cosa no aclarar la otra. Digamos. Y a propósito, ¿sentís que lograste que las piezas del puzzle se encastraron bien? Porque son, por momentos, el testimonio de Bassini y el Lozano no coinciden en nada. De hecho, hasta ni siquiera coinciden en que uno dice que cuando lo vi en el cementerio lo saludé y el otro dice, no me vio, nunca nos cruzamos. O sea, ¿sacaste una conclusión clara de qué sucedió allí? Yo tengo mi idea, pero es verdad que las versiones no coinciden y que queda en algunos casos queda un campo abierto a que cada uno saque una conclusión. Y prefiero que la saque cada uno leyendo el libro. Ahí pueden pasar dos o tres cosas. Primero, que están mintiendo una de las partes o las dos. Segundo, que los años hacen su efecto y para hacer la película La Sociedad de la Nieve, el mismo director de la película, y Pablo Bierzi lo ha dicho muchas veces, pero sobre todo el director Bayona te dice, sobre determinados momentos, el aludo, lo que sea, hablé con todos y había 4 o 5 que coincidían y con eso lo armamos, porque había otros que decían una cosa totalmente diferente. Porque les tocó vivir de manera diferente, porque estuvieron al borde de la muerte, en fin. Vos sabés que dijiste porque algo. Se recuerda diferente. Exacto. Se recuerda diferente. Se recuerda diferente. Sí, Estás sí. hablando temas que yo los viví. Sí. Me callo porque estábamos hablando del libro. Tengo 7000 preguntas para hacerte. A ti, en especial. Y vamos a traerlo otro día. El otro día, no hoy, porque el Porque libro es del uno centro. de nuestra Por eso. generación, es uno Pero yo de los lo he 2 o 3 leído, te he periodistas leído que más han muchas veces, investigado esto. Te he leído, te sigo, sé con quién estoy hablando, que es la primera vez que nos vemos. Pero aparecen miles, pero vamos al hecho concreto. Uno recuerda, a mí me cuesta recordar, perdona el ejemplo de este hablar, me cuesta recordar en qué momento fue la huelga de los estudiantes universitarios, la huelga no, cuando se llamó a elecciones en la interna, en el comienzo de la dictadura de Bordaberry, en las elecciones en la universidad. Y ganó la FEU. Me cuesta recordar en qué momento fue, y fue impresionantemente importante. Yo ya le dije a la FEU, tuve un papel activísimo en eso, pero cuando trato de recordar, yo no lo puedo escribir porque no... Y a veces conversando con gente que lo vivió igual que yo, no llegamos a acuerdo. No es necesariamente Seguro. que estén Sí, mintiendo. una sino mala que estén intención. recordando. Sí. No, pero ahí Tal un cual, tal historiador, cual. que es Ronald Fraser, que fue el primero que trabajó también sobre memoria oral en las consecuencias después de la Guerra Civil Española, se llama Recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Lo que se basaba en esas hipótesis es que no importa a veces lo que a quien estás entrevistando se acuerde, porque lo que pasó fue lo que para él pasó. Y eso es tan válido Claro. como lo que Mirá qué bueno. realmente pasó, entre comillas. Es que sí. Por eso la contratación de fuentes y testimonios, porque él lo vivió así y es tan válido como el otro testimonio, ¿no? Te quería decir lo siguiente. Betel Sereñi siempre me recordaba que en la campaña del 71 viene un paisano y le dice a Sereñi, general, apeligramos ganar, así con una A adelante, como diciendo, ¿qué carajo hacemos si gana el frente? ¿No? Vos dijiste al pasar allí, tenían 20, 21 años y no entendían ni lo que pasaba, porque se habían metido en el MLN y a los 2 segundos estaban presos. La dosis, y esto corre por mi cuenta ahora, la dosis gigantesca de ingenuidad del MLN de Tupamaros en una cantidad de cuestiones. Y en- no. y en otras no. Y no. Y en otras no. Bueno, ahí, por ejemplo, la percepción de Bassini y Lozano son muy distintas respecto a esto, son muy distintas. Sí. Hay No, digo de pero que- son muy de- distintas en ese punto. ¿Qué pensaban de que se iba a hacer la sociedad entera, se les iba a alinear? Que en algún momento, en el 67, cuando robaron algún camión de Manzanares, capaz que se les alineó. Cuando se metieron en la financiera, Monti salió, Claro, capaz que la se... etapa más romántica. Claro. Seguro, cuando entraron a Sí. secuestrar y a matar Bueno, gente, en se el terminó el 72 romance. cayó toda la Sí. cúpula, Leonardo. ¿no? Cuando estaba el golpe ya no había, la cúpula militar no estaba del MLN, estaba desaparecida. Acá me salgo pues salió Miguel, si no seguía con el libro. No, yo no me salí del libro, él dijo... No, pero Miguel me da preguntas, yo tengo 300.000 preguntas para él. Bueno, las vas Elija multiplicando. una. Las vas Voy a elegir multiplicando. una, sí, voy a elegir una. Si puedo elegir una en especial. ¿Sabes cuántas veces escuché el discurso de Fidel Castro en La Volaz? Que son 8 horas, ¿eh? ¿Cuántas veces lo escuché? Dame una idea. Tres o cuatro Hay que veces. ser masoquista para escuchar Bueno, 8 entonces horas, lo escuchaste 10 veces. más de 10 veces.
para tratar de entender, porque ese es un punto clave en la historia de América Latina. Aparece en el libro justamente porque Ah, ahora qué no recuerdo suerte. si Bassini o Lozano hablan de ese Claro, discurso. la Guerra Fría. Ahí el está. discurso de Gaulle. Yo no lo leí, bueno, yo no se me No, acercó el pero libro. alguno de los dos lo O nombra. acerté. Acerté. Está bien. De acá hay varias preguntas, ¿no? Y Es bueno, decir, sí, creo que está también, camino. digamos, era la Guerra Fría, Guerra ¿no? Fría. No era solo Uruguay. Claro. No era solo el Uruguay, ¿no? La No, y esposa el de camino, y era el camino. Claro. ¿Cuál era el camino para llegar a esa sociedad perfecta que se distanciaba de la mala en la Guerra Fría, ¿no? Bueno, Y en un momento apretaron el acelerador porque pensaron que sí, que ese era el camino y que llegaban. Bueno, el Partido Comunista tenía un aparato armado que no usó. Seguro, pero metieron otra cabeza y en ese sentido, y alguien estaba defendiendo el Partido Comunista, digo, estos se embalaron, estos dijeron, llegamos a esto. ¿No? La esposa de Pascasio Báez muere misteriosamente 2 horas, perdón, 1 o 2 días después. ¿Qué se sabe al respecto? Aparece en el libro, no hay una... Aparece en el Aparece y yo no llego a una conclusión. A una conclusión. Lo que es cierto es que ella dependía de él, digamos, Claro. que ella porque ahora yo lo he visto en las redes ahora, también hay hay gente que dice que el MLN la mató, digamos, la envenenó, eso Sí, sí. lo he visto, no tengo nada en ese No te sentido, consta. pero lo que sí es evidente que ella estaba enferma, dependía de él, queda sola, entonces ahí de vuelta no coinciden las versiones de Bassini y Lozano. Claro, porque Pero ella estaba sola y claro, lo y misterioso es dependía de él. que es a los 2 días que Ahí muere. encontré también, y los archivos no lo solucionan. En algún lugar dice 2 días, otros 20 días. Pero en definitiva fueron unos pocos días después, digamos. Pero muere prácticamente unos días después. ¿No pensaste nunca, ya casi que estamos cerrando, pero ¿no pensaste nunca entrevistarlos juntos? ¿Les planteaste tener una entrevista conjunta a Bassini y Lozano? No se llevan desde aquel momento, como queda claro, digamos. Ya, Pero No, están yo- pidiendo porque si la decís que divergencia no, de opiniones- Si que no, va a tratar de hacerlo. No, si por cuarta vez me decía que vaya a leer el libro, nada, pregunta. Pero digo, de repente habías tenido esa intención y capaz que los amigabas, yo qué sé. Anoche Canal 5, porque estamos por Canal 5 y BTV, reiteró el programa que hizo Alfonso Leza en aquel ciclo hacia los 50 años del golpe de Estado, Sí, y muy buen anoche programa. hablaron los presidentes Mujica, Lacalle Herrera y Sanguinetti. Y les pregunta Alfonso Leza al final, a ver, con respecto al tema de los desaparecidos. Y ahí Mujica dice, me sentí como un palo vestido en esa parte de mi presidencia, porque nos mintieron, porque no logré información y porque me fui con ese debe. Y me fui con eso adentro y moriré con eso adentro, con ese debe. Allí Alfonso recuerda lo que nos decía, te lo habrá dicho a vos el Niato también alguna vez, porque cada vez que le preguntábamos, porque madres y familiares detenidos desaparecidos, no tenía buena relación con Fernández Huidobro, ni tiene un buen recuerdo de Fernández Huidobro como ministro de Defensa. Y Fernández Huidobro nos dijo una vez, ¿y qué querés, que los torturemos? Es decir, que los torture para que me digan algo. Recuerdo. Y bueno, simplemente eso, digo, lo que decía Mujica, lo que recordaba Alfonso de Fernández Huidobro. Y cómo no aprendimos nada, ¿no? Ahora hace 4 meses que fue el desastre de la guerra de Hamas en Israel, los atentados violentos, tremendos, y parece que no aprendimos nada, ¿no? Estamos hablando del pasado, de gente que torturó, que mató, que secuestró, y ahora hace 4 meses nos pasó a esto. Habló Mujica también de eso, en un momento que habló de por qué se dan determinadas situaciones en determinadas partes del mundo, habló de la guerra en Ucrania, la invasión rusa y todo eso, y en un momento tiró la situación de Palestina muy tangencialmente antes de estos atentados, ¿no? Una pregunta fuera de libreto, ¿cómo te sentís porque vos sos un hombre venís como yo de la máquina de escribir y de la teletipo Sin duda. y de la linotipo además, ¿cómo te sentís en la tele, literalmente en la tele todas las mañanas? No, me siento muy bien. Creo que me he acostumbrado, he aprendido, porque no sabía nada, digamos, ¿no? Hice un aprendizaje, es un medio que ya le tengo cariño ahora. Me cuesta el madrugón, que también siempre lo digo. No, eso es tremendo. Queda claro para los Para que el vemos público. desayuno y por Queda ahí lo claro. tenemos claro. ¿Seguís viviendo en la ciudad de la costa? Sí, Y entonces te tenés que levantar muy me temprano. levanto temprano, sí. ¿Sesteás no? A veces sí, si tengo tiempo sí un poco, pero la siesta que me resulta es es decir, si me hago no me gusta hacer siesta. A Claro. veces lo hago porque caigo.
Y si haces la siesta larga... No, la siesta tiene que ser una por hora eso. a reventar. No, y ya la de hora me levanto boleado. La de 20 Claro. minutos es la única que me sirve más Exacto. o menos. Que me levanto, bueno. Esa es la que suelen usar los presidentes Renovado. de la República. Sí, Sí, dormís- renovado hasta cierto punto, pero por lo menos no boleado, como puedo Sí, seguir. sí, digamos. sí. Pero si duermo 40 minutos ya tengo una hora más de recuperarme. de estar groggy, sí. Entonces no... Se ve que mi reloj biológico es otro. Atrás, ¿no? Es Lo que otro, es pasa es otro, que es otro. trabajaste en redacciones que cerraban a las 12, a la Sí, 1 estoy acostumbrado a y eso. no a levantarte a las 5 o las 6 de la Y mañana. para escribir me gusta La madrugada. la madrugada. Hay silencio y no Y te algunas cuantas erratas que se colaron en la primera edición que se han ido Yo corrigiendo. después te cuento. No, ya la segunda edición está bastante más prolija y ahora va a salir una tercera que creo que esa está bien. Yo le echo la culpa a vivir con sueños, digamos, ¿no? Cosas que no se me tendrían que haber pasado. A vivir con sueños. A vivir con sueños. sí, Bueno, que es bienvenido horrible. al mundo. Al mundo de los Pero madrugados. tiene 60 años nada más, tú. Tengo. Ya llegué. Bueno, No, pero recomendamos nada. el libro, ¿no? ¿No? Volvemos a recomendar el Sí, libro. se me, por para supuesto. eso lo invitamos. Para eso Bueno, vino. no sé si se ve. A ver, Juaco. El director además tiene la imagen. Sí, Ahí está. Ha estado pasando. Igual estuvo pasando la tapa. Sí, señor. Caraguatá, una tatucera, 2 vidas. No se queden con Pascasio Ahí Báez. está. El libro es bastante más ambicioso y revela un par de voces, bueno, unas cuantas voces más, pero sobre todo pone el foco en 2 testimonios que le echan luz a todo lo que pasó en esa tatucera, no solo a la muerte de Pascasio Báez. Déjame decir que el Dos Vidas va como con un doble juego que puede ser entendido como Báez y Sansó, los dos que murieron, o puede ser entendido como Bassini y Ossano, Está bien. las dos biografías que quedan en el libro. Está muy bien. Muy bien. Y tenés muchas recomendaciones en el WhatsApp, en mail y en YouTube, que la gente está opinando y hay una propia comunidad que se pasan piques entre Qué ellos. bueno. y- Muy Mira bien. qué bueno. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias por invitarme.